No me gustaría que estuvieran cerca de ningún niño que conozco, o podrían estar en cualquier parte. Anthony Smith y Jody Simpson iban a ser liberados este año después de haber sido encarcelados en 2018 por su agresión a Tony. Bienvenidos de nuevo, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre un niño pequeño cuyos padres lo dejaron al borde de la muerte cuando era solo un bebé muy pequeño. Sin embargo, ese pequeño logró sobrevivir tras todo el abuso sufrido. Esta es la historia de Tony Hudgal. Tony Jasper Hudgill en realidad nació como Anthony Smith el 8 de octubre de 2014. Nació de sus padres biológicos, Jody Simpson y Tony Smith, quienes eran de Whitstable, Kent, Reino Unido. Vivían en un departamento en Square Hill Road en Maidstone, que fue descrito como muy desordenado y sucio. Antes de que Anthony naciera en julio de 2012, Jody Simpson, de 24 años, ya se había comprometido con Tony Smith, de 46 años. Pero Tony no era un buen hombre de ninguna manera. Él tenía un pasado violento, con 11 condenas diferentes y 21 delitos distintos. Algunos de estos cargos eran por asalto, causar graves daños corporales y posesión de drogas. Tony también tenía un problema de adicción tanto a la heroína como al alcohol. Así que la pareja tuvo a su bebé Anthony en octubre de 2014 y estaban encantados con su nuevo pequeño. Pero eso no duraría mucho tiempo. Cuando el pequeño Anthony tenía solo 6 semanas de nacido, en noviembre de 2014 dejó de alimentarse y su cuerpo estaba un poco hinchado. Así que su mamá, Jody, decidió llevarlo al pediatra para que lo revisaran. Pero cuando el doctor vio a este pequeño bebé, supo que, independientemente de lo que Jody había dicho, este niño estaba más que solo un poco enfermo. El bebé delante de él estaba muy enfermo. Anthony tenía los ojos cerrados y las piernas rígidas e hinchadas. El doctor sospechaba que Anthony podría tener septicemia y fue llevado de inmediato al Hospital Pembury. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a una unidad especializada en el Hospital Infantil Evelina de Londres. Cuando el bebé fue ingresado al hospital, se decía que estaba extremadamente somnoliento y mostraba signos de dificultad respiratoria. La piel de Antonio se veía gris, estaba echando espuma por la boca y gruñía. Los doctores describieron su cuerpo como muy hinchado. En las radiografías tomadas al cuerpo de Toño, se reveló que tenía fracturas en ambos fémures, ambas piernas, su tobillo derecho, su pulgar izquierdo y 2 huesos de su dedo gordo del pie. Anthony tenía extremidades dislocadas y traumatismo facial por objeto contundente. Las fracturas y extremidades dislocadas de Anthony no fueron tratadas por tanto tiempo que desarrolló insuficiencia multiorgánica, shock tóxico y sepsis. Su cuerpo se había hinchado como un globo por intentar combatir la infección. Y además de eso, Anthony también tenía una masa en el cerebro. Lo pusieron en soporte vital y las cosas no se veían bien para el bebé. Pero después de varios días de tratamiento médico agresivo y antibióticos, la condición de Anthony comenzó a mejorar. Parecía que el pequeño iba a salir adelante. Aunque estaba gravemente herido y tendría discapacidades de por vida, los doctores salvaron al bebé de 6 semanas. Ahora, los doctores que habían estado tratando a Anthony sabían que estas graves heridas no eran en absoluto accidentales. Pero sus padres, Jody y Tony, les habían estado diciendo a los doctores y enfermeras que solo había sido un accidente. Aunque no especificaban qué tipo de accidente había ocurrido para causar todas estas heridas, los doctores entonces llamaron a las autoridades basándose en estas sospechas. Jody Simpson y Tony Smith fueron interrogados por la policía, pero negaron tener idea de cómo ocurrieron realmente las heridas de su hijo, y también negaron haber esperado para llevarlo a recibir atención médica. No se presentaron cargos en su contra y no fueron detenidos en ese momento. Durante su recuperación en el hospital, Anthony quedó bajo custodia del Estado. Y poco después de eso, una mujer llamada Paula Hudgal, quien pronto sería su madre adoptiva, fue al hospital para conocer al pequeño. Cuando lo hizo, Anthony tenía 4 meses y estaba en un estado lamentable. Pesaba solo 9 libras y 7 onzas, y eso incluyendo el peso de los yesos que tenía en ambas piernas.
Había vivido mucho en poco tiempo, y cuando Paula lo conoció, él ya estaba emocionalmente cerrado. Tenía la mirada perdida y sin expresión en el rostro. Pero después de que Paula vio a Anthony, supo que no podía dejarlo, y comenzó a llorar. Paula entonces llamó a su esposo Mark, y ambos decidieron que iban a acoger al bebé. Paula y su esposo Mark vivían en Kings Hill, Kent, con 7 de sus propios hijos, que tenían entre 5 y 28 años. Pero aún tenían mucho amor. Y cuando finalmente llevaron al bebé Anthony a casa desde el hospital el 9 de febrero de 2015, le cambiaron el nombre a Tony Hudgall. Los doctores le explicaron a Paula que el futuro de Tony era incierto porque nunca habían visto a un bebé tan pequeño sobrevivir a las terribles lesiones que tenía Tony. Los doctores pensaban que Tony probablemente no se sentaría ni gatearía y tendría retrasos en su desarrollo por los medicamentos que le salvaron la vida. Las horribles lesiones que había sufrido Tony tendrían que haber sido causadas por jalones, tirones y torsiones de sus extremidades con una fuerza considerable. Y las lesiones le habían sido infligidas hasta 10 días antes de que realmente lo llevaran al doctor. Así que la septicemia que había sufrido Tony, debido a esto, terminó causando daño en sus huesos, articulaciones y placas de crecimiento. Tony también quedó parcialmente sordo y con una cadera permanentemente dislocada. En mayo de 2015, pocos meses después de que Tony salió del hospital, Paula y Mark informaron a servicios sociales que querían adoptarlo. Y menos de un año después, en marzo de 2016, se hizo oficial y Tony se convirtió en su hijo legal. Y lo más loco es que los padres biológicos de Tony, Jody y Tony, aún no enfrentaban ningún cargo en su contra. Así que se les permitió tener visitas supervisadas con su hijo 3 veces por semana. Paula dijo que durante la primera visita supervisada, el papá del pequeño Tony entró muy animado y le dijo: «Gracias por cuidar de nuestro niño. Pensarás que somos malos padres, pero solo fue un accidente». Paula lo encontró extraño y no sabía a qué se refería. Las lesiones de Tony claramente eran mucho más que solo un accidente. Y Jody durante esa primera visita ni siquiera quiso hacer contacto visual con Paula. A pesar de los terrores nocturnos de Tony, tras cada visita se ordenó que continuaran al menos 7 meses más. Aunque debían ser supervisadas, el pequeño Tony seguía regresando a casa de Paula y Mark con lesiones. Paula notó que una vez, cuando Tony regresó a casa después de su visita con sus padres biológicos, su yeso había sido bajado. Paula lo llevó al hospital para que le pusieran un yeso nuevo en las piernas. Cuando los doctores lo hicieron, Paula creyó que las piernas de Tony estaban rotas bajo los yesos, pero simplemente estaban todas destrozadas y torcidas. Paula acudió a la policía para expresar sus preocupaciones, pero le dijeron que no había pruebas para presentar cargos contra los padres. Por lo tanto, el caso fue cerrado. Paula no entendía cómo quienes lastimaron a un bebé tan dulce e inocente seguían libres, sin mencionar que podrían tener otro hijo si así lo quisieran. ¿Quién podría sufrir el mismo destino o uno peor que el que tuvo Tony? Así que Paula no iba a dejar pasar esto. Ella insistió más en el asunto y descubrió que la policía no sabía lo que el padre biológico de Tony le había dicho durante su primera visita. Tampoco sabían sobre las 2 veces que Tony había sido regresado a casa, solo para que le empujaran los yesos hacia abajo, y en otra ocasión, la férula dentro de su yeso había sido rota intencionalmente. Con la nueva información, la policía le informó a Paula que revisaría el caso nuevamente. Y luego, en enero de 2017, Jody Simpson y Tony Smith finalmente fueron acusados por lo que le habían hecho a su hijo. Fue una victoria para Tony y sus nuevos padres. Sin embargo, el intento de sus padres biológicos de obstaculizar su recuperación al quitarle los yesos eventualmente obligaría a Paula y Mark a tomar la difícil decisión de amputarle ambas piernas a Tony. Lamentablemente, dijeron que no tenían otra opción debido a las numerosas infecciones que Tony estaba sufriendo. En mayo de 2017 le amputaron la pierna izquierda y luego, en octubre de ese mismo año, la pierna derecha. La amputación de la primera pierna de Tony duró 5 horas y al salir de cirugía estaba visiblemente molesto. Pero Paula contó que 2 días después, él ya perseguía a las enfermeras en su silla de ruedas y pocos días después regresó a casa. Se decía que Tony tenía muy buen sentido del humor respecto a su amputación y empezó a decirle a la gente que un tiburón le había mordido la pierna. Al final recibió prótesis para sus piernas.
Y con mucho trabajo duro y determinación, el pequeño Tony ahora puede moverse por sí mismo con pocos o ningún problema. Tony también tuvo que someterse a una intervención bastante intensiva con fisioterapia, así como terapia de habla y lenguaje. Como su habla se retrasó debido al tiempo que pasó en el hospital, en total, Tony tuvo 8 transfusiones de sangre en 23 operaciones diferentes. En febrero de 2018, Jody Simpson y Tony Smith fueron a juicio, aunque los padres biológicos de Tony negaron haber esperado para buscar ayuda médica para su hijo. La pareja explicó que no fueron al hospital de inmediato porque esperaban a un plomero para arreglar su caldera. Está bien, pero eso le toma a Max un día, y él no contrajo sepsis en un solo día. No estaba claro si las heridas de Tony fueron causadas todas de una vez o a lo largo de varios días. Y ciertamente no fueron causadas por un manejo normal, ni accidentalmente, como sus padres afirmaban, sino más bien por jalones, torceduras y tirones. Tony Smith incluso se describió a sí mismo como estar en las nubes por ser padre, aunque no lo creas. Y Jody afirmó que estaba planeando dejar a su prometido Tony el día anterior a que el pequeño Tony fuera llevado al hospital. Cuando le preguntaron en la corte por qué quería dejarlo, dijo que era porque él era demasiado brusco con el bebé. ¿Tú crees? Pero eso claramente era solo una mentira, porque Jody en realidad se quedó con Tony durante 3 años después de que el pequeño Tony resultara herido. También diría durante el interrogatorio que todavía estaba enamorada de Tony, el hombre que intentó matar a su hijo. Jody contó que advirtió 2 veces a su prometido que tuviera cuidado al sostener al bebé con fuerza. También lo había levantado del suelo por las muñecas, haciendo que su cabeza colgara hacia atrás, y le levantó las piernas por los tobillos, solo para dejarlos caer rápidamente. Pero entonces Jody intentó defender a su prometido y dijo que aunque podía ser rudo y brusco, su prometido, Tony solo tenía manos grandes y no se daba cuenta de lo brusco que estaba haciendo. Jody también, sin embargo, dijo que nunca había visto a Tony causar ningún daño a su bebé y también negó seguir causando algún daño ella misma. La verdad era que Jody Simpson estaba tan enamorada de Tony Smith que no había hecho nada para proteger a su bebé de él. Ella no quería perder a Tony Smith. También diría en la corte que no se dio cuenta de lo grave que realmente era la situación. Siempre esperaba que Tony fuera más cariñoso con el bebé en algún momento. Y Jody también le había dicho previamente a la policía que estaba 999% segura de que Tony no lastimó a su bebé. Y cuando la fiscalía le preguntó si esto era cierto, ella dijo que sí, pero que había un poco de duda. Jody también lloraba durante el contrainterrogatorio, cuando admitió que había puesto en riesgo la seguridad de su hijo y que falló en su trabajo más importante, que era protegerlo. Al final, después de menos de 1 hora de deliberación del jurado, tanto Jody como Tony fueron declarados culpables. La pareja fue hallada culpable de causar o permitir daño grave y de crueldad o negligencia hacia un menor de 16 años. En su sentencia, el juez Felipe Statman dijo: "El pequeño Tony sufrió, a manos de uno u otro de ustedes, lesiones que han cambiado y cambiarán su vida de manera dramática. No puedo estar segura de cuál de ustedes causó todas o alguna de las lesiones, ni el papel exacto que cada uno desempeñó. No es una exageración decir que su hijo estuvo casi a las puertas de la muerte". La jueza también dijo que la fuerza necesaria para romper los huesos de un bebé sería vigorosa y que el bebé habría estado en un dolor considerable. La jueza luego criticó a Jody por anteponer su relación con Tony Smith al cuidado de su hijo. ¿Ambos recibirían una condena de 10 años de prisión? Desafortunadamente, esa era la sentencia máxima para los cargos que se les habían imputado. Y ni Jody ni Tony mostraron ningún tipo de emoción durante su sentencia. No fue hasta el final del juicio que se supo que el pequeño Tony había perdido ambas piernas por las lesiones sufridas. Los miembros del jurado se conmovieron hasta las lágrimas al escuchar la declaración de impacto de la víctima y ver 2 fotos del niño, que tenía 3 años en ese momento. La nueva mamá de Tony, Paula, estaba muy feliz con el resultado del juicio, aunque Jody y Tony solo recibieron sentencias ridículamente leves. Ella dice que no se trataba de la sentencia, sino más bien de la responsabilidad. Menos de 9 meses después de ser encarcelado, Tony Smith apeló para que le redujeran la sentencia, pero 3 jueces del Tribunal Superior le negaron el permiso para apelar en octubre de 2018.
Y solo unos meses antes de que eso ocurriera, Tony Smith en realidad había sido tomado como rehén por algunos compañeros de prisión y golpeado casi hasta la muerte. Dicen que lo ataron a una silla y lo golpearon con un calcetín lleno de latas de atún y barras de metal. También se dice que sus atacantes le pisotearon todo el cuerpo. Tony terminó con una fractura en la cuenca del ojo, costillas rotas y la mandíbula rota. Eso sería karma, creo, un poco de karma. Jody Simpson intentó apelar su sentencia, pero finalmente desistió de hacerlo. Aunque después de cumplir solo 5 años en prisión, incluyendo el tiempo que pasaron en prisión preventiva antes del juicio, tanto Jody como Tony iban a ser liberados en agosto de 2022. Jody sería liberada a mitad de condena, el 12 de agosto. Pero hubo un retraso porque el secretario de Justicia, Dominic Raab, intentó evitar que ella fuera liberada. Sin embargo, eso terminó considerándose ilegal y ella sería liberada en febrero de 2023. Así que Jody Simpson ahora está libre en el mundo. Pero a Tony Smith, que también pidió libertad condicional, se la negaron. Debe permanecer en prisión hasta septiembre de 2027, cuando termina su condena. La Junta de Libertad Condicional decidió no liberarlo, porque podría iniciar otra relación y tener acceso a más niños a quienes podría dañar. Paula Hudgal dice que Tony Smith jamás mostró remordimiento por abusar de su hijo y lo llama un cobarde malvado. En la audiencia de libertad condicional de Tony Smith, cuando Paula leyó su declaración de víctima, Tony salió furioso de la sala y se negó a escuchar. Paula y su familia están felices de que la Junta de Libertad Condicional le negara la libertad. Ahora, el pequeño Tony, en sus menos de 10 años en este mundo, ha hecho cosas realmente asombrosas. Ha ayudado a recaudar fondos para varias organizaciones benéficas, ayudó a aprobar una nueva ley y más. Los padres adoptivos de Tony, Paula y Mark han luchado por sentencias más duras para abusadores de menores. Y tuvieron éxito al persuadir al gobierno para que introdujera la ley Tony, la cual entró en vigor en junio de 2022. Con esta ley, los abusadores de menores pueden recibir cadena perpetua. Antes la pena máxima era de 14 años. Y también se creó la Fundación Tony Hudgal para ayudar a niños que han sufrido traumas y abusos emocionales, físicos y psicológicos. En junio de 2020, Tony, de solo 5 años, caminó 10 kilómetros con sus piernas protésicas y ayudó a recaudar 18 millones de libras o 272 millones de dólares para el Hospital Infantil Evelina de Londres, el hospital que le salvó la vida cuando era un bebé. Inspirado por el reto de 100 vueltas en el jardín del Capitán Tom en abril, Tony ha estado impulsándose por su parque local con la esperanza de recaudar 500 libras. Para mediados de la semana pasada ya había alcanzado 1 millón de libras, así que decidió seguir hasta finales de junio, ya que las donaciones seguían llegando. Estoy muy orgullosa de nuestro pequeño. Su participación ha sido increíble. Y ha sido maravilloso poder devolverle algo al increíble hospital que le salvó la vida. ¿Y su parte favorita? Llegar al buzón. Esa es su meta todos los días, así que le encanta llegar ahí. ¿Estás listo? ¡Vamos a... Tony lleva poco con sus piernas artificiales y al principio fue muy difícil. Al principio tardó casi 1 hora en recorrer 300 metros, pero con determinación y mejor coordinación, pronto lo hizo en solo 12 minutos. Hola Tony, habla David Williams. Durante el reto llegaron mensajes de ánimo de varias de las mayores estrellas del país. ¿Qué cosa tan increíble es lo que estás haciendo? Absolutamente. Increíble. Tú Eres Una heroína. Tony Hudgal recibió un premio Points of Light en septiembre de 2020. En una recepción de Points of Light, el primer ministro Boris Johnson agradeció sus esfuerzos de recaudación de fondos e inspiración para cambios legales. La ley de Tony para evitar sufrimiento futuro. Tony ganó un premio Pride of Britain en noviembre de 2020 como joven recaudador de fondos de Good Morning Britain y recibió un premio juvenil de ciudadano británico en la Cámara de los Lores en octubre de 2021. Tony recibió la Medalla del Imperio Británico en los honores de Año Nuevo 2024 por su labor en la prevención del abuso infantil. Él es el receptor más joven de la medalla hasta la fecha, hoy.
Tony es un niño seguro, feliz y extravagante. También le encanta la canción This Is Me de El Gran Showman, dijo la mamá de Tony, Paula, sobre su hijo. Somos muy afortunados de tenerlo. Es vibrante y seguro de sí mismo. Logra captar la atención en cualquier lugar. Todas las personas que lo conocen se enamoran de él en segundos, incluso si no saben sobre su discapacidad. Simplemente tiene ese carisma. Gracias por escuchar la historia de Tony hoy. Este pequeño es realmente increíble, y aún más considerando a las personas horribles y crueles de las que provino. Su nueva mamá, Paula, parece increíble. Por lo que se oye, tienen suerte de tenerse. Ahora, con suerte, Jody y Tony el Grande nunca vuelvan a tener más hijos. ¡Jamás! No están hechos para ser, ni merecen ser padres. Así que si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activa también las notificaciones. Así sabrás cuando suba un nuevo video 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias por ser patrocinadores de Un Mundo Malvado. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catalina, Cecilia, Celia Cruz, Clara, Daniela, Danny, J. Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Josie, Cara, Christy, MJ Kelly, Naoma, Nikki Owen, Ray Robin, Sharon, Starlet, Sky, Lori, Marion, Mary Mel, Mimi, Susana, Tamara, Tammy B, Tammy S, Tracy Reino Unido y Whisper 216. Ustedes son increíbles. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/wickedworld o usa la aplicación de Patreon. Accede a vídeos exclusivos mensualmente y más beneficios. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes sugerencias de casos que quieras que cubra? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.